descacharrizar, usar repelentes, no tener recipientes con agua durante mucho tiempo a la intemperie. Un montón de cosas que podemos hacer nosotros mismos en nuestras casas para evitar el dengue, el zika y otros virus transmitidos por el mosquito Aedes aegypti. Nosotros estuvimos hablando con Susana López Cayú, que es jefa de virología del CIPROSA, y esto nos contaba sobre estos virus. Bueno, Caja TV vino a conversar con la doctora Susana López de Cayú, que es jefa de virología del CIPROSA y también docente de la UNT, para conocer sobre estas enfermedades que están preocupando a los argentinos. Tiene que ver con Zika, con dengue, con chikungunya. Y bueno, vamos a averiguar de qué se trata estas enfermedades. Bienvenida, doctora, un placer tenerla. Hola, gracias por venir. Es un gusto estar con ustedes. Doctora, para conocer primeramente acerca del dengue, porque tenemos casos ya en la provincia, en el país, especialmente en Misiones hay muchos. ¿Por qué se origina el dengue? ¿Cómo podemos prevenirlo? Bueno, el método de prevención para dengue es exactamente lo mismo que para las otras patologías que han mencionado, o sea, para Zika, para chikungunya. Al ser enfermedades transmitidas por vectores, en este caso, puntualmente, el vector son los mosquitos, todas las medidas que eviten tener criaderos de mosquitos en los hogares, en los espacios públicos, eso va a ayudar a evitar la diseminación de la enfermedad. Además, el uso de repelentes, cada cuántas horas es necesario. ¿Hay riesgo de lastimar la piel si usa uno en forma excesiva? Bueno, en general, sobre todo para el caso de los niños, hay que seguir estrictamente la recomendación de los pediatras. Qué tipo de repelente, cuánto tiempo. Y también tenemos que razonar, digamos, las madres, las abuelas, todas las que estamos cuidando a los niños, por ejemplo, que de acuerdo a la actividad que esté realizando el niño y de acuerdo al repelente que se usa, pueden durar 2 o 3 horas, o hay algunos que duran más, que también va a depender de la actividad que se está realizando. Algunos duran hasta 6 horas también. Sí, algunos hasta 6 horas, pero si yo he usado el repelente que dura 6 horas y me he metido a la pileta, seguro que me tengo que volver a colocar, de acuerdo a la actividad que esté haciendo. Hay otras recomendaciones como más básicas que tienen que ver con el cuidado de los bebés en especial, las casas, las ventanas, que es como decía, volver a las bases, volver a los cuidados del comienzo. Claro, o sea, en lugares como Tucumán, sobre todo donde se veía antes, vos seguro que no porque sos demasiado jóvenes, pero los mayores, hemos conocido las casas, las construcciones que estaban alrededor de los ingenios azucareros. Todos tenían telas mosquiteras en las puertas y en las ventanas. De todas maneras, hay que volver a eso. No tan solo porque el mosquito me transmite una enfermedad, sino por las moscas o por otros insectos. Por supuesto que ahora no podemos pretender que de pronto todo Tucumán tenga telas mosquiteras, pero sí usar, por ejemplo, los tules, los mosquiteros, en los Moisés, que es una enseñanza que mi hijo, que tiene cerca de 40 años, lo han tenido en su Moisés y ahora hace varios años que ya no se veía. Tenemos que volver al hecho de proteger los bebés con mosquiteros. ¿Existen vacunas para prevenir el Zika, el dengue? ¿Cómo uno detecta? ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, son dos cosas diferentes, digamos. En primer lugar, lo de las vacunas. El Zika, el dengue, la fiebre amarilla, que son primos hermanos, digamos, son del mismo grupo que se llaman flavivirus. De todo ese grupo, y hay otros que no están circulando por ahora en nuestra región, para el único que hay vacuna es para fiebre amarilla. Para dengue hay varias vacunas en desarrollo, incluso una que ya se está probando en México, también Brasil, pero no hay. Por ahora la prevención es solamente evitar el contacto con el mosquito. Eso por un lado. Y los síntomas, tiene que quedar bien claro. Hay ciertos síntomas que aparecen en todas las definiciones, digamos, de estas enfermedades, pero que dependen. O sea, dolor de cabeza sí, en un gran porcentaje. Dolor detrás de los ojos también. Decaimiento, o sea, astenia, rash, o sea, exantemas en los brazos también.
Pero cuando uno estudia, lee lo que sucede en otros lugares, en otros tipos de ambiente, con otro tipo de población, uno ve, y también lo hemos visto con los brotes de dengue en el norte, que hay epidemias que se caracterizan por predominar los síntomas estos del exantema, o sea, las ronchas en la piel. En cambio, en otro caso, predominan los signos gastrointestinales, vómitos, náuseas, diarrea. O sea, y creo que es bien importante decir esto. ¿Cómo vigilamos desde el sistema de salud estas patologías? Bajo un título común que se llama síndrome febril inespecífico. O sea, cuando tengo fiebre y alguno de los otros síntomas que he mencionado yo y que salen permanentemente en los diarios, en la televisión, que las autoridades también transmiten, yo tengo que concurrir al médico. El médico va a analizar mis datos clínicos, mis datos epidemiológicos, o sea, he viajado, dónde he viajado, cuándo he vuelto, porque si he vuelto hace 2 meses, no puedo echarle la culpa que me he contagiado dengue o cualquier otra enfermedad en el viaje. Todas estas enfermedades que estamos mencionando, que nos ocupan ahora, son de tiempos de incubación que pueden llegar hasta los 10 o 15 días más, no. Y en ese caso, ¿dónde se hace la detección, los controles acá en Tucumán? Bueno, acá, tanto en el sistema público como en el sistema privado o como en el subsector de obras sociales, ya desde el 2009 y todos los años hay una preparación para las epidemias, ¿no es cierto? En este caso le llamábamos, se llama el grupo formado por distintos sectores del Estado, estrategia integrada de dengue, estrategia de gestión integrada de dengue, donde interviene el laboratorio, saneamiento, control de vectores, epidemiología. Entonces, lo fundamental y que se hace todos los años es capacitar al sector de salud, para que cuando tenga uno de esos casos de síndrome febril inespecífico, o sea, una persona que tiene fiebre, dolor de cabeza, algún otro síntoma, y que puede tener un antecedente epidemiológico, que no necesariamente es el viaje, sino a veces el tipo de trabajo que hace, o si ha tenido contacto con alguien que ha viajado, se le hace lo que se llama ficha epidemiológica, donde se ponen todos los datos y se deriva a un centro para que le tomen la muestra. Esa muestra llega acá al Laboratorio de Salud Pública, a la División Virología, y se hacen distintas técnicas para hacer el diagnóstico según el momento de la enfermedad en que está el paciente. ¿Cuánto tiempo tarda en hacerse la determinación? ¿Qué pasa si el paciente tiene Zika? Que todavía no hay en Tucumán, pero ¿qué se hace en esos casos? Bueno, ¿qué es lo que se hace? Digamos, en primer lugar, lo que se le hace, se descarta dengue. En estos momentos, en la Argentina, lo que nos interesa es dengue. Entonces, lo primero que se hace dengue. Otra cosa que es importante saber sobre el diagnóstico de estas patologías, sobre todo de los flavivirus, es que no siempre tenemos el diagnóstico, por más que la técnica se puede hacer en menos de 24 horas. O sea, entra la muestra hoy a la mañana y a última hora de la tarde ya está el resultado. A veces no es posible eso, no por falta de reactivo, no por falta de muestra ni de nada, sino simplemente porque cómo se detecta la enfermedad de acuerdo al momento. Hay momentos en donde ya no se encuentra el virus, o sea, cuando el paciente no tiene fiebre, eso indica, en la mayoría de los casos, que ya no tiene el virus en sangre. Entonces, si yo busco el virus o parte del virus en sangre, no lo voy a encontrar y tengo que esperar unos días para tomarle otra muestra y detectar anticuerpos. ¿Qué son los anticuerpos? Es la respuesta de nuestro organismo frente a la entrada de algo que es extraño, en este caso, un virus que puede ser el dengue o el Zika. Pero lo que me preguntabas era qué es lo que pasa con Zika. Cuando el paciente ha viajado en estos momentos, ¿qué es lo que le hacemos? Si le da negativo, si está al inicio de la enfermedad, o sea, si tiene virus, ese virus está en sangre, se le hace dengue. Si el dengue está negativo, se le hace chikungunya. Y si dan las dos cosas negativas, por ahora se manda al Laboratorio Nacional de Referencia,
que es el Instituto Julio Maistegui en Pergamino, en Buenos Aires, para que se le haga Zika. Ahora bien, si llegara una paciente, voy a hablar de la excepción, si llegara una paciente, mujer, embarazada, que proviene de un lugar, en este momento tal vez sería el lugar más importante, aparte por el número de viajeros, Brasil, y se sospecha de Zika, lo que se hace es en el momento que llega la muestra, ya se separa, se le va procesando las cosas que se pueden hacer acá en Tucumán y se deriva la muestra para que se le haga Zika en otro lado.